Tengan una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de nuestra asignatura Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes su docente, William Rocha Jacome. El día de hoy estamos citados en nuestro video tutorial para abordar uno de los temas más apasionantes dentro de todo el estudio de la introducción a la ciencia, tecnología e innovación, y es aquel relacionado con el desarrollo y el progreso que se originó, se dio, se gestó durante este periodo de tiempo que fue denominado como la Ilustración, o como también se le denominaba, el siglo de las luces. Este fue uno de los periodos más prolíficos dentro del desarrollo de todo lo que tuvo que ver con la ciencia, con la tecnología y con la innovación. Ahora, la Ilustración, o siglo de las luces, como lo podemos ver en esta pequeña presentación, fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia, Alemania, e inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la denominada Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Ahora, este periodo denominado como la Ilustración inicia o da comienzo con la enciclopedia como su principal punto de lanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues, en este periodo surgen diferentes autores o pensadores cuya forma de observar el mundo, cuya forma de analizar todo lo que los rodeaba, cuya manera de establecer paralelos entre distintas formas de conocimiento, paralelos entre distintas ideologías, entre distintas políticas, entre distintas formas de pensar a la sociedad, trataron de plasmarlo en una construcción literaria que tuvo como nombre la enciclopedia. Ahora, durante este periodo, los científicos se caracterizaron por llevar a cabo investigaciones sistemáticas de los fenómenos naturales. O sea, ya empieza a cimentarse todo lo que pensadores del Renacimiento desarrollaron en torno a la ciencia como un sistema que depende de un conjunto de datos que son recolectados de forma sistemática, de procesos que son metodológicos, para poder obtener un conocimiento más fiable, más viable de ser aceptado, mediante la demostración de cómo funciona o la explicación de cómo funciona el mundo basado en los fenómenos que eran observables. También en este periodo crece la creencia en que el conocimiento, la libertad y la felicidad se consiguen con el uso de la razón. Y se cuestionan las ideas tanto sociales, religiosas y políticas que existían tradicionalmente durante este periodo de tiempo. Ahora, durante esta época, a mediados del siglo XVIII, uno de los principales impulsores de lo que fue este movimiento o esta época denominada como la Ilustración fue el francés Denis Diderot, en colaboración con el matemático
Jean Léron de Lambert. Juntos invitaron a algunos de los mejores intelectuales de su país, quienes eran literatos, científicos, eruditos, filósofos, a escribir artículos para un gigantesco diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, del que era a la vez redactor, jefe y colaborador el señor Denis Diderot. Los primeros volúmenes de esta enciclopedia aparecieron en 1751 y la obra completa 21 años después. Consistió esta obra en 17 volúmenes de texto y otros 11 volúmenes solamente de ilustraciones. Miren que la enciclopedia no fue la primera gran obra enciclopédica publicada, pero sí fue la primera en añadir contenidos escritos por autores famosos y en prestar, ¿cierto?, atención a las profesiones y oficios. No obstante, su rasgo más sorprendente fue su enfoque crítico sobre las ideas e instituciones contemporáneas. ¿Por qué? Porque sus autores, quienes eran defensores del pensamiento científico y los valores laicos, intentaban aplicar la razón y la lógica para explicar los fenómenos del mundo y de la existencia humana en vez del dogma religioso o político. La obra, ¿no?, a la que nos referimos, la enciclopedia, por tanto, desafiaba a la Iglesia Católica y a la monarquía francesa, que basaban su autoridad en ideas tradicionales como un orden inmutable y de origen divino. Esto, obviamente, llevó a lo que nosotros denominamos como una revolución del pensamiento. El objetivo de la enciclopedia era catalogar el conocimiento colectivo del mundo occidental, siguiendo el espíritu de la Ilustración, polifacético movimiento intelectual que arraigó alrededor de 1715. Aunque sus orígenes radicaban en la obra de los pioneros del pensamiento científico y filosófico del siglo anterior, ¿no?, como lo habíamos visto en la temática del periodo denominado el Renacimiento, en autores como René Descartes, como David Hume, como Galileo Galilei, como Johannes Kepler, etcétera, etcétera. Ahora, los artículos multidisciplinares de la obra, unos 72.000, destilaban las ideas y teorías de los pensadores claves de la Ilustración francesa, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu. Los artículos cubrían una amplia gama de temas, pero se centraban en tres áreas principales: la necesidad de basar la sociedad en el pensamiento racional y no en la fe ni en las doctrinas de la Iglesia Católica, la importancia de las observaciones y los experimentos científicos, y la búsqueda de un modo de organizar los estados y gobiernos basado en leyes naturales y la justicia. El señor Denis Diderot organizó los artículos de la enciclopedia en tres categorías principales. La primera, memoria, que eran temas relacionados con la historia. El segundo fue la razón, que eran temas relacionados a la filosofía. Y el tercero, la imaginación, que eran temas que tenían que ver con la poesía o las artes. Ahora, algo controvertido resultó el hecho de que no había ninguna categoría especial para Dios ni lo divino. La religión, como la magia y la superstición, se trataba como parte de la filosofía. Este enfoque era nuevo, ¿cierto? Era polémico, porque la religión había estado en el corazón mismo de la vida y del pensamiento europeo durante siglos, pero la enciclopedia y la Ilustración misma le negaban esta posición clave que siempre ostentó. Pese a los repetidos intentos por parte de las autoridades de censurar algunos de sus artículos y de intimidar y amenazar a sus editores, la enciclopedia se convirtió en la obra más influyente y consultada de la época. Las ideas que transmitía inspiraron las revoluciones que estallaron en Francia y en Europa a finales del siglo XVIII. Era tanto
la persecución, que la enciclopedia es el primer libro que ha sido condenado a la cárcel, porque el libro estuvo guardado en una prisión. Ahora, obviamente toda esta revolución del pensamiento genera un desarrollo de lo que denominamos como la ciencia y la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ilustración se caracterizaba por centrar su atención en el poder de la razón humana y en el escepticismo hacia el saber establecido. Esto marcó una ruptura con las generaciones precedentes, para las cuales las creencias acerca del mundo se basaban en las enseñanzas religiosas y las doctrinas de la Iglesia. Estas lo gobernaban todo, desde las leyes del matrimonio hasta el modo en que la gente entendía el movimiento de los planetas y la creación del universo. No obstante, para los pensadores ilustrados, las pruebas aportadas por los sentidos del ser humano y el empleo de la propia razón eran mucho más importantes que su ciega adhesión a una fe. Aseguraban que las verdades sobre el mundo tangible, sentadas ya en la antigüedad por Aristóteles y otros, y defendidas por la Iglesia, deberían ponerse a prueba mediante la experimentación y la observación, así como ser comprobadas y debatidas de un modo racional. Esta forma de pensar tenía su origen en la revolución científica del siglo XVII. Científicos y filósofos como Francis Bacon, Johannes Kepler, Isaac Newton, Galileo Galilei, habían transformado el estudio de la naturaleza y del universo físico al basarlo más en la observación. Realizaron experimentos y sometieron sus resultados al análisis matemático y lograron expandir y actualizar drásticamente los campos de la física, la química, la biología, la astronomía, etc. Ahora, los científicos de la Ilustración llevaron aún más lejos esta investigación, lo cual hizo posible, por ejemplo, que el botánico sueco Carlos Linneo desarrollara un sistema de clasificación biológica más preciso y racional a principios del siglo XVIII. El enfoque basado en la razón y en la investigación, característico de la Ilustración, también desencadenó radicales avances tecnológicos. Por ejemplo, en la década de 1760, el médico escocés Joseph Black halló el dióxido de carbono, mientras que en el 1769, el también escocés James Watt mejoró la máquina de vapor, incrementando su eficiencia y permitiendo la mejora de las fábricas. La enciclopedia ayudó a publicitar estos y otros logros de los científicos del siglo XVIII, así como la de sus precursores. La obra también encontró un público receptivo en las asociaciones ilustradas, las academias y las universidades que florecieron durante la Ilustración, aunque muchos profesores, obviamente, y eruditos de las antiguas universidades europeas, dominadas por la Iglesia, hicieron oídos sordos al nuevo pensamiento científico, pero los más progresistas contribuyeron a enseñarlo y promoverlo. Junto con la ciencia y la razón, entonces, surge también unos nuevos ideales, ¿no? Estos nuevos ideales estaban relacionados con la igualdad y la libertad. ¿Por qué? Porque la revolución científica y la Ilustración también impulsaron la creencia de que la razón podía desvelar leyes naturales relativas a los asuntos humanos, ¿no? En lugar de encontrar explicaciones en la fe, los pensadores de la Ilustración creían que la política debía quedar separada de la religión, que ninguna de ambas debía recortar los derechos del individuo y que la gente debería ser libre de expresar sus opiniones, profesar la fe que deseara y leer lo que quisiera. Esta doctrina política, que a menudo se llama liberalismo, tenía sus raíces en la obra de algunos filósofos del siglo XVII, como el inglés John Locke, al que le llaman el padre del liberalismo, ¿no? Locke afirmaba que hay ciertos derechos humanos intrínsecos que no dependen ni de la ley ni de las costumbres, es decir, que existen independientemente de lo que ni la Iglesia ni el monarca decreten. Estos derechos se podían expresar
de distintas maneras, pero comprendían el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a poseer lo que uno había producido. Estas ideas eran fundamentales para los pensadores de la Ilustración, que seguían a Locke en su afirmación de que estos derechos naturales debían formar la base de cualquier sistema de gobierno. Ahora, las ideas liberales también se expresaban en las obras de los escritores de la Ilustración. Voltaire, en sus obras como el Diccionario Filosófico, señalaba las injusticias y abusos de la Iglesia Católica, al mismo tiempo que alababa valores como la tolerancia y la libertad de prensa, o ensalzaba la razón por encima de la doctrina y las revelaciones de tipo religiosas. En el espíritu de las leyes, Montesquieu defendía la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y presionaba a favor de la abolición de la esclavitud. En el contrato social, Jean-Jacques Rousseau rechazaba el poder del monarca en favor del pueblo. Los ciudadanos, decía, debían compensar sus derechos con sus deberes y tendrían que poder decidir qué leyes gobiernan sus vidas. Los colaboradores de la enciclopedia también impulsaban los valores liberales en la economía. Criticaban las ferias, donde eran tratantes extranjeros quienes vendían los productos a expensas de los comerciantes locales, que a menudo debían cerrar sus tiendas durante esos días, y estaban a favor de los mercados, que permitían a los comerciantes locales satisfacer las demandas de la población del lugar. Ideas como estas se extendieron por Europa. Había conversaciones y debates sobre temas filosóficos, políticos y científicos en los cafés que había surgido en las ciudades inglesas, francesas, alemanas y holandesas un siglo antes. Ahora, estos cafés servían como focos, ¿cierto?, o cenáculos donde compartían y propagaban información, lugares en los que los hombres de todos los ámbitos, como escritores, políticos, filósofos, científicos y demás, podían reunirse e intercambiar ideas, ¿no? Ahora, la Ilustración, y como vemos aquí que también se llama, o le denominaban el siglo de las luces, por ende, ¿llevó qué? Llevó a la sociedad de la época a orientarse hacia lo que ellos denominaban la luz, hacia la luz. Por eso lo llaman el siglo de las luces, ¿no? ¿Por qué? En Europa, la Ilustración, así como la propia enciclopedia, que había ayudado a impulsar, ¿no?, sus ideales, tuvieron un profundo impacto en la vida social, política e intelectual. Sus partidarios creían que estaban barriendo una opresiva mentalidad medieval y propiciando una nueva época que ellos esperaban que se caracterizaría por la libertad de pensamiento, la mentalidad abierta y la tolerancia. El cuestionamiento, el enfoque racional y la urgente demanda de libertad de la Ilustración allanaron el camino a los nuevos derechos civiles. El movimiento influyó en las políticas de los monarcas, como ocurrió con la abolición de la servidumbre en el Sacro Imperio Romano Germánico en la década de 1780. Los monarcas, que aceptaron los valores de la Ilustración, adoptaron el nombre del movimiento y se hicieron llamar déspotas ilustrados. La Ilustración aportó también el combustible, ¿no?, intelectual para la Revolución Francesa de 1787 a 1799, iniciada por ciudadanos que fueron inspirados por las nociones ilustradas de libertad individual y equidad, así como para la campaña por la abolición del tráfico transatlántico de esclavos en el siglo XIX. El liberalismo y otros aspectos de la filosofía política de la Ilustración comenzaron a influir en líderes de muchas partes del mundo, a medida que estos comenzaron a perfilar sistemas legales y a establecer derechos para sus ciudadanos. El caso más notable fue el de los nacientes Estados Unidos de América, cuya Constitución de 1789
adoptaba la línea de Montesquieu de la separación de poderes en ramas del gobierno. De un modo más general, el movimiento impulsó la persecución del conocimiento por el conocimiento y reconoció que la búsqueda del entendimiento llevada a cabo por una persona podía beneficiar a toda la raza humana. Ahora, uno de los elementos principales y que sirve también de motor o de combustible para el desarrollo de todas las revoluciones que se gestaron durante este periodo de tiempo llamado Ilustración y las que se originaron posteriormente, fue el proceso de industrialización. O sea, las ideas de los ilustrados más el proceso de industrialización dieron todo el motor de cambio para que se dieran todo ese conjunto de innovaciones que se fueron presentando a partir de esta época. Ahora, la industrialización transformó las economías agrarias. Recordemos que en la época del Renacimiento uno de los campos que más floreció fue el de la agricultura. Las innovaciones tecnológicas incrementaron el consumo de recursos naturales y llevaron a la producción en serie de productos ya manufacturados. El acceso a nuevas energías desató toda una cascada de innovaciones. Las máquinas que aumentaban la producción, pero requerían menos energía humana para funcionar, permitieron organizar de otra manera el trabajo en las fábricas, lo cual llevó a una mejor especialización y división del trabajo. Recordemos que esto es uno de los principios fundamentales, ¿cierto?, de lo que es la administración y también la economía. A medida que la ciencia fue aplicándose a la industria, nuevos materiales como el hierro contribuyeron al desarrollo de las infraestructuras de transporte y de comunicaciones. Con el tiempo, la industrialización comportó cambios políticos, sociales y económicos. A medida que se extendía el comercio y crecían las economías, los gobiernos respondieron a las necesidades de la nueva sociedad industrializada y emergieron nuevas ciudades e imperios. Ahora, ¿cuáles fueron los principales ingredientes para que se diera todo esto que llamamos la industrialización o lo que también fue conocido con el nombre de la revolución industrial? El primero de ellos fue el surgimiento de nuevas fuentes de energía. Los países se industrializaron dominando una fuente de energía: agua, carbón, petróleo o gas. El carbón fue la clave para la revolución industrial. Era usado en máquinas de vapor, hornos siderúrgicos y como combustible. El surgimiento de mano de obra. El crecimiento demográfico que se dio durante esta época, impulsado por las innovaciones agrícolas, condujo a la especialización del trabajo. Artesanos, tejedores y trabajadores a sueldo dejaron las zonas rurales y emigraron a las ciudades para trabajar en fábricas. La mentalidad innovadora. Las nuevas máquinas, como la hiladora mecánica, la desmotadora y la hiladora Jenny, permitieron la producción en serie. Las grandes máquinas con motor de vapor propiciaron el auge del sistema fabril. El libre intercambio de ideas fue otro de los ingredientes de la industrialización. ¿Por qué? Porque el intercambio de ideas entre innovadores e industriales condujo a la creación de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor y otras más. Ahora, el espionaje industrial y la expansión de las rutas comerciales difundieron también estas tecnologías. Los lazos comerciales que también se gestaron durante esta época. La industria generó riqueza, ¿cierto? Gobiernos y empresarios aportaron el capital, se abrieron nuevos mercados interiores e internacionales para promover materias primas y compradores de los productos finales. Ahora, ¿qué motivos hubo para continuar innovando? En primer lugar, redes de transportes eficientes. Transportar
materias primas a las fábricas y productos acabados al mercado era un aspecto clave de la industrialización. A las carreteras de peaje siguieron los canales y después el ferrocarril. Los barcos de vapor permitían un transporte rápido al otro lado del Atlántico. Los avances tecnológicos. Las continuas mejoras de la máquina de vapor llevaron a la invención de las locomotoras y barcos de vapor. Las máquinas de vapor que funcionaban con carbón siguen moviendo el mundo, ya que producen una gran parte de la electricidad que consumen. Se desarrollaron nuevos métodos de producción. Las fábricas, equipadas con nuevas máquinas industriales, producían artículos en serie. Esto tuvo consecuencias sociales, ya que los obreros trabajaban largas horas en condiciones atroces y por una paga exigua. También se generó algo que se llama la cultura del consumo. La próspera, formación, la generación, el desarrollo de productos llevó a lo que se llama una abundancia de artículos de lujo a bajo precio. La llegada de productos extranjeros a través de nuevas redes comerciales y unos salarios más altos propiciaron el auge de la clase media. Aquí es donde surge esto que llamamos clase media. La revolución del consumo generó un capital que podía reinvertirse. Ahora, esto generó unas nuevas infraestructuras e instituciones, ¿no? Primero se dio lo que llamamos la expansión urbana. En torno a los centros industriales prosperaron las ciudades, o como se le llamaba en esta época, los burgos. Por eso a todo el que vivía en una ciudad se le llamaba burgués, hacía parte de la burguesía. En muchos casos, esta urbanización a gran escala conllevó hacinamiento, miseria y la propagación de enfermedades. Las ciudades industriales eran sucias y apenas proporcionaban saneamiento o agua corriente a la clase obrera. En segundo lugar, gestores del dinero. Los gobiernos industriales comenzaron a gestionar los mercados. Para controlar y acumular la riqueza se crearon instituciones financieras, incluidos bancos, mercados bursátiles y aseguradoras. O sea que en este momento es que surgen los que llamamos gestores del dinero, o estas instituciones que se encargaban de administrar o gestionar los recursos. Surge también la tecnología de tipo militar. Contar con un ejército potente era primordial para las potencias industriales. La tecnología militar, como la ametralladora, dio a los gobiernos el control de los mercados e incitó a algunos países no industrializados a abrirse al comercio. El poder colonial, otra de las nuevas infraestructuras que surgió. Las potencias industriales emplearon sus tropas de tierra y navales para colonizar partes del mundo ricas en las materias primas necesarias para fabricar sus productos, una práctica conocida como imperialismo. Ahora, también el proceso de industrialización generó consigo fuertes cambios sociales, políticos y económicos, ¿no? Dentro de ellos, nuevas alianzas políticas. La revolución, el crecimiento de las clases medias y las reformas políticas y sociales conllevaron a nuevos contratos sociales entre los gobiernos y la ciudadanía. La creación del Estado moderno y el auge de la democracia. El Estado moderno, tal como lo conocemos hoy en día, surge en esta época. Se dieron algunas reformas sociales, ¿no? En el siglo XIX, los gobiernos empezaron a adoptar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos. Leyes para limitar la jornada laboral y el trabajo infantil. Enseñanza pública obligatoria, aquí es donde surge ya lo que conocemos hoy en día como la enseñanza pública obligatoria. Los sistemas de salud y proyectos de saneamiento para limpiar las ciudades. Se reforzaron los ejércitos, ¿no? La riqueza industrial permitió a los gobiernos crear ejércitos lo bastante grandes como para competir con otros países industrializados. A veces, las fuerzas armadas también se usaron para controlar vastos imperios coloniales. Surgieron también nuevas ideologías.
Cuando los gobiernos de países industriales adoptaron las instituciones del Estado moderno, se desarrollaron lo que conocemos como los conceptos de nacionalismo e imperialismo. Los ideales de supremacía sobre los pueblos y países del mundo no industrializado eran inherentes a la doctrina imperialista. Y por último, se desarrolló un nuevo poder económico. La industrialización impulsó el capitalismo consumista, que generaba riqueza. Se abrió así una nueva brecha creciente entre ciudadanos ricos y pobres, y otra aún mayor entre países industrializados y no industrializados. Ahora, con esto terminamos por hoy nuestro video tutorial de la ciencia en la ilustración. Para la próxima entrega veremos cuáles fueron los principales avances que se dieron en el campo de la ciencia junto a la revolución industrial y el desarrollo de este periodo de tiempo que fue gestado por todas las ideas y los pensamientos de aquellas personas que se atrevieron a pensar diferente, ¿no? A la base de la ilustración. Por ello, esperen el próximo video tutorial. Espero que haya sido de su agrado esta entrega y nos vemos para la próxima. ¡Hasta pronto!